En esta oportunidad vamos a trabajar un ejercicio de movimiento curvilíneo de partículas que requerirá de movimiento relativo. Entonces el ejercicio 163 del capítulo 11 nos dice que durante un paseo de parabelismo el bote se desplaza a una velocidad constante de 30 km por hora con un cable de remolque de 200 metros de longitud. En el instante que se ilustra, el ángulo entre el cable y el agua es de 30 grados y aumenta a una tasa constante de 2 grados por segundo. Determine la velocidad y aceleración del paranavegante en ese instante. Bien, para este ejercicio nosotros somos un observador externo y estamos apreciando el movimiento lineal del bote y el movimiento curvo del paranavegante. Vamos a definir un primer vector que es la velocidad del bote, la cual denominaremos VB. Si lo analizamos en coordenadas cartesianas, esta sería una cantidad de 30 kilómetros por hora, pues se dirige a la derecha. Si lo convierten a metros por segundo, esa cantidad es de 833 metros por segundo. Nosotros como observadores externos veremos que el paranavegante hace una curva, de modo que la velocidad tangencial que posee el cuerpo tendrá exactamente la misma inclinación zeta que el ángulo con la horizontal. Definimos este vector como la velocidad absoluta del paranavegante y es la cantidad que necesitamos estimar. Ahora vamos a cambiar de observador. Vamos a analizar la perspectiva desde un espectador colocado en el bote. Desde este punto, el paranavegante se estará moviendo perpendicular al radio y este será un vector de velocidad relativa del paranavegante con respecto al observador en el bote. Sin embargo, nosotros veremos un efecto combinado de la velocidad relativa más la velocidad de traslación, lo que como resultado da el desplazamiento curvo. Entonces vean que del movimiento relativo ya podemos definir algunas conclusiones. La velocidad del paranavegante con respecto al bote sería la velocidad del paranavegante menos la velocidad del bote. Por lo tanto, si despejamos la velocidad del paranavegante, sería la suma de la relativa más la velocidad del bote. A nivel cartesiano ya conocemos esa velocidad. Necesitamos estimar la velocidad relativa. Vean que si definimos una dirección transversal y una dirección radial, el vector de velocidad relativa corresponde exactamente a la componente transversal del movimiento. Entonces, si el vector de velocidad relativa tiene que tener una magnitud radial y una magnitud transversal, como la cantidad R se ha mantenido constante en el tiempo, esa componente vale 0. Y entonces la velocidad relativa de la partícula con respecto al bote se resume solamente en la componente transversal, la cual tiene una formulación del radio multiplicado por la primera derivada de la posición angular. Del conjunto de información que nos dio el problema, sabemos que la distancia R es de 200 metros. El ángulo zeta en ese momento de tiempo era de 30 grados y el desplazamiento angular tiene una razón de cambio de 2 grados por segundo. Hagamos la conversión a radianes por segundo. Sabemos que 180 grados corresponden a pi radianes. Eso nos da pi entre 90 radianes por segundo. Pueden trabajarlo así o en decimal como 0,0349 radianes por segundo. Entonces directamente podemos calcular esa velocidad relativa. Sería simplemente la distancia radial de 200 por la razón de cambio, pi entre 90. Eso nos da una velocidad relativa de 20 novenos de pi en la dirección transversal.
metros por segundo. Vean que el vector de velocidad relativa está en un sistema de coordenada transversal y radial, mientras que la velocidad de v está en coordenadas cartesianas y jk. Para obtener vp necesitamos hacer la suma vectorial de la velocidad relativa más la velocidad de v y no podemos combinar componentes entre sí. Entonces tenemos que tomar una decisión: transformar v de coordenada rectangular a coordenada transversal, mala idea, o bien transformar la velocidad relativa de coordenada transversal a rectangular, me parece una mejor idea. La geometría ya está dada. Vean que entre el vector de velocidad relativa y la coordenada radial hay 90 grados. Entonces, si este ángulo vale θ, el ángulo de la velocidad relativa con respecto a la horizontal es de 60 grados. Por lo tanto, la velocidad relativa la podríamos escribir como la magnitud 20 novenos de pi por el coseno de 60 en i más la magnitud por el seno de 60 en j. Ya este desarrollo sí es válido. La velocidad de p sería todo el vector de velocidad relativa más la velocidad de v, la cual era de 833 i. Operamos componente i con i, lo cual nos da un vector de velocidad de p de 1182 más 6,0646 j metros por segundo. Y lo mismo de siempre, calculamos su magnitud y dirección. La magnitud, elevamos cada una de las componentes al cuadrado y encerramos en raíz. Esa rapidez es de 1328 metros por segundo. Para el ángulo de inclinación es muy sencillo porque las dos componentes son positivas. Entonces simplemente tenemos que considerar componente y entre componente x, lo cual da 27 grados. Ya podemos definir un vector de velocidad absoluta para p, el cual es de 13,28 metros por segundo en una dirección a 27 grados por encima de la horizontal. Lista la velocidad en ese momento, vamos con la aceleración. Para este cálculo, primero consideremos que si esta partícula viajaba a una tasa constante, la aceleración de v directamente vale 0. Entonces acá para nosotros como observadores externos, el paranavegante estará sujeto solamente a las componentes radial y transversal. No hay un efecto lineal que esté alterando esas cantidades. Entonces vayamos directo al análisis del movimiento relativo. De las conclusiones anteriores, lo mismo que se cumplía para la velocidad se cumple para la aceleración. La aceleración del paranavegante sería la aceleración relativa de p con respecto a v más la aceleración de v. Ya directo con la salvedad de que esa cantidad vale 0. La aceleración relativa de la partícula con respecto al bote tendría dos componentes: la radial por un lado y la transversal por otro lado. La componente radial se ajusta exactamente a las ecuaciones que ya hemos trabajado. Sería la segunda derivada de la posición radial menos la posición radial por la primera derivada al cuadrado. Vean que ya habíamos obtenido un conjunto de datos. Nos decían que la distancia r era constante de 200 metros, lo cual implica que tanto su primera derivada como su segunda derivada son 0. Para θ nos dijeron que consideremos 30 grados y una tasa constante de cambio de 2 grados por segundo, lo que nos había dado pi entre 90 radianes por segundo. Si derivamos de nuevo esta expresión, nos va a dar 0. Entonces ya podemos sustituir en la componente radial. Vean que esta segunda derivada vale 0. Y entonces tenemos menos de fórmula. R vale 200 metros. Y la tasa de cambio de la posición angular es
pi entre 90 elevado al cuadrado. Eso nos da como resultado una componente radial de menos 0,2437 metros por segundo al cuadrado. Ahora analicemos la componente transversal. Vean que sería la posición radial por la segunda derivada más 2 veces la primera derivada de cada cantidad. Y ya aquí se simplifica muy sencillo. La segunda derivada de la posición angular era 0. La primera derivada de la posición radial vale 0. Entonces no posee componente transversal. Si lo vemos aquí gráficamente, desaparece la transversal. La aceleración relativa simplemente está dada como aceleración radial. Finalmente, entonces, la aceleración de P con respecto a B es solamente la componente radial, menos 0,2437 en la dirección radial, metros por segundo al cuadrado. Entonces, la aceleración absoluta del paranavegante simplemente es esa misma coordenada, menos 0,2437 en la coordenada radial. Desde acá, para mí ese resultado es correcto. Sin embargo, vean que en términos del ángulo zeta de inclinación, la respuesta sería que la aceleración del paranavegante es de 0,2437 metros por segundo al cuadrado, con una inclinación de 30 grados por debajo de la horizontal. Y de esta manera está finalizado el ejercicio. No olviden dejar sus dudas y comentarios, suscribirse al canal y seguir las clases de dinámica totalmente gratuitas. Nos vemos en un siguiente ejemplo de movimiento curvilíneo de partículas. Gracias por su atención.